escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. La bacteria que originó la peste negra y que mató a millones de personas en Europa durante la Edad Media todavía vive. Se trata de la Yersinia pestis y en la actualidad sigue activa en algunas zonas del mundo. Vamos a hablar de la peste y de su evolución y lo hacemos con el científico costarricense Javier Pizarro Cerdá del Instituto Pasteur de París. Javier, muchas gracias y bienvenido. Buenos días, Aida, gracias. Bueno, Javier, recientemente junto a su equipo han hecho un montón de descubrimientos, ¿no?, sobre la peste y sobre cómo algunos humanos consiguieron sobrevivir a ella gracias a sus genes. Pero antes de todo vamos a explicar un poco qué es la peste negra, que ha sido una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, junto con, por ejemplo, la viruela, la gripe o la actual de COVID-19. La peste mató entre 1347 y 1352 a una gran proporción de la población europea. Hablamos de millones y millones de personas. Explíquenos qué es la peste y cómo se origina. Pues la peste es una enfermedad causada por una bacteria que, como dijo, se llama Yersinia pestis. Una bacteria que se encuentra sobre todo presente en poblaciones de roedores en diferentes lugares del mundo y es transmitida por las pulgas de estos roedores. Y la peste es una bacteria muy patógena. La enfermedad es fulminante. Una persona puede morir en 24 horas después de haber sido infectado con esta bacteria. Y precisamente, como mencionaba, en el medioevo hubo una gran pandemia de peste. Hubo una antes en el Imperio Romano que también fue muy terrible. Pero en el medioevo murieron, se calcula que en Europa, entre 30 y 50 millones de personas debido a esta enfermedad terrible. La peste originalmente no era tan patógena, ¿no? Justamente en el Instituto Pasteur tiene una colección muy importante de bacterias recogidas en todas las partes geográficas del planeta. Las están analizando para entender cómo se convirtió este patógeno en este monstruo que mató a tanta gente. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas están manejando para hacer estos descubrimientos? Estamos manejando miles de bacterias. Hoy en día, gracias a las técnicas de secuenciación de ADN, tenemos acceso no solo a bacterias actuales, tenemos muchísimas bacterias que vienen de Asia, África, América, gracias a las diferentes interacciones del Instituto Pasteur con otros institutos en el mundo. Entonces, en el Pasteur tenemos más de 2.000 cepas que estamos secuenciando y analizando su ADN. Y tenemos colaboraciones también con arqueólogos que trabajan con bacterias antiguas que han rescatado de cementerios de hace 1.000, 2.000, incluso 5.000 años. Entonces, estamos retrasando toda la historia de esta bacteria para entender precisamente cómo se transformó originalmente. Viene de un bacilo que causa una enfermedad intestinal y poco a poco fue cambiando y fue evolucionando a este patógeno que conocemos hoy en día. ¿Y han conseguido encontrar ese bacilo, identificarlo, el que fue tan mortal? Pues tenemos pistas sobre este bacilo mortal. Es realmente como un rompecabezas. Hemos visto diferentes moléculas que ayudan a causar esta enfermedad tan grave. Y en este momento estamos poniendo juntas precisamente las piezas de este rompecabezas para tener la imagen global de este bacilo y entender por qué es tan mortal. Eso explicaría, ¿no?, que se transformara en mucho más agresivo. Eso explicaría por qué mató a tanta gente en la Edad Media, ¿no? Hablamos de, no sé, 30 millones, 40 millones de personas, 50 millones, no se sabe muy bien. Definitivamente, esto nos está dando pistas de por qué es tan patógeno. De hecho, es una bacteria que se transmite inicialmente por las pulgas, infecta los gangliones y luego de ahí pasa a todo el cuerpo. Y hay una variante de esta peste que puede llegar a los pulmones y que se puede transmitir exactamente como el COVID. Y pensamos que tal vez en algunas de estas pandemias del medioevo la gente transmitía vía la tos esta bacteria y en ese caso se vuelve una enfermedad muy peligrosa porque entonces hay contacto y transmisión de humano a humano. De hecho, ahora durante la pandemia de coronavirus se han recuperado un poco gestos que ya se aplicaron durante esas pandemias de hace siglos, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, el pase sanitario es algo que se había establecido ya en Italia en el siglo XVIII. Ahí tenemos hoy día ejemplos de pases sanitarios que se dieron en ese momento para viajar del norte al sur de Italia. El gel que nos ponemos hoy en día cuando entramos al supermercado, cuando vamos a algún restaurante. Resulta que
Inglaterra todavía en algunas ciudades existen piedras en el medio de la ciudad, piedras que son como un tubo donde tenemos un espacio donde se ponía vinagre. Entonces la gente, los peatones, cuando transitaban, se lavaban las manos con vinagre, igual como hacemos hoy con el gel. O el mismo término cuarentena se inventó en Dubrovnik, en Croacia, en 1377, para identificar el periodo que los barcos tenían que esperar antes de llegar al puerto. Y 700 años después hemos aplicado este tipo de gestos. Otra de las investigaciones en las que ha participado y que está actualmente en revisión en la revista Nature es la siguiente. Si las personas que sobrevivieron a la peste en la Edad Media tenían genes de resistencia a la bacteria en su sistema inmunitario y si esos genes han sido transmitidos hasta hoy, ¿a qué conclusión han llegado? Pues como la peste mató a tantas personas en el medioevo, hubo una presión muy fuerte sobre las poblaciones humanas y teníamos la hipótesis de que tal vez algunas personas tenían mutaciones que les permitían resistir a la peste. Entonces, con colegas en Chicago, en Montreal, hemos estado investigando esqueletos de gente que murió de peste en el medioevo en Londres, en Inglaterra, en 1347, 1350 y después, y hemos identificado precisamente un gen que permite desarrollar una respuesta inmune mucho más fuerte. Entonces tenemos que, esta investigación, estamos al inicio únicamente, pero tenemos una pista muy fuerte que este gen probablemente protegió a una gran parte de la población humana de la peste. Pero eso no es beneficioso del todo, ¿no? Para según qué personas. Explíquenos que esas mutaciones pueden también ser negativas. Esas mutaciones tienen un lado oscuro, si podríamos decirle, y precisamente se ha visto que hoy en día algunas personas, por ejemplo, que desarrollan lo que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino, es una inflamación un poco agresiva del intestino, y nos damos cuenta que este gen está presente precisamente en estas personas que tienen la enfermedad de Crohn. Entonces, nuestra hipótesis hoy en día es que una enfermedad como la de Crohn es el precio que estamos pagando por haber sobrevivido a la peste en el pasado. Porque hay lugares en el mundo donde aún hay peste, porque pensamos que es una enfermedad ya del pasado, pero hay lugares, hay países donde regularmente hay casos de peste. Sí, la peste desapareció en Europa desde mitad del siglo XIX. El último caso en Francia fue en Córcega en 1945. Sin embargo, la desaparición de la peste está muy ligado al incremento de las medidas de higiene. Y los lugares donde hay peste hoy en día son lugares donde hay muy poca higiene. Madagascar, por ejemplo, zonas de guerra, República Democrática del Congo. Entonces, cuando tenemos la conjunción de estos factores, tenemos mucho acercamiento entre las poblaciones humanas y ratas, por ejemplo, que son los reservorios, si podemos decir, de esta enfermedad. Cuando surgen estos brotes hay que estar muy alerta, ¿no? Porque si es una peste, digamos, pulmonar, podría extenderse a nivel mundial, ¿no? Como ha pasado con el COVID. Definitivamente, y de hecho en el 2017 en Madagascar hubo un brote de peste pulmonar y aquí en París estuvimos incluso muy alerta, los aeropuertos de París, los hospitales de París estuvieron alerta en el caso de que hubiera casos de peste que vinieran de Madagascar. Hay antibióticos, pero no todo el mundo tiene acceso. En las zonas, por ejemplo, rurales, y como usted decía, puede matar en 24 o 48 horas la peste. Si no tiene acceso a esos antibióticos, pues puede resultar con una mortalidad alta, ¿no? Un brote. Las vacunas que se desarrollaron no eran muy eficaces, pero ustedes ya están trabajando en otra vacuna contra la peste. Explíquenos. En efecto, los antibióticos pueden funcionar, pero precisamente en Madagascar, en las zonas rurales, a veces no existen esos antibióticos y las vacunas que se han desarrollado hoy en día son vacunas antiguas que tienen una protección temporal muy corta. Entonces nosotros estamos trabajando en una nueva vacuna de nueva generación y de momento los experimentos que hemos realizado en roedores muestran una protección realmente muy efectiva contra peste bubónica, contra peste pulmonar. Nuestro próximo paso es pasar a experimentación en primates antes de pasar a tratar a humanos. No sé si se pueden comparar las bacterias y los virus, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Me comentaba que las bacterias también mutan, ¿no? Sí. Al igual que los virus, que tal vez lo hacen de forma más lenta,
pero también mutan. La peste sigue siendo tan agresiva como hace cientos de años. Sin embargo, con el COVID hemos visto que con la variante Omicron las consecuencias en las personas son mucho menos graves, por lo que estamos viendo. No vamos a generalizar porque sigue habiendo casos graves, pero podría ser que la peste también, o ¿por qué la peste no ha mutado hacia algo menos grave? Es una excelente pregunta, y la peste en realidad es uno de los patógenos bacterianos más recientes, probablemente el patógeno más reciente que ha surgido. Estamos hablando de un periodo de 1000, 2000 años, pero en términos evolutivos es muy poco tiempo. Entonces, como usted mencionaba, las bacterias mutan menos. Si damos un tiempo de unos miles de años, podría ser que en el futuro la peste pierda un poco de su patogenicidad, pero hoy en día sigue siendo un patógeno tan agresivo como lo fue en el medioevo. Querría tener su opinión sobre el coronavirus como científico. ¿Puede ser que, al igual que con la Yersinia pestis, que es este bacilo de la peste, haya gente que sea genéticamente resistente al COVID-19? Es posible, definitivamente tenemos un repertorio muy amplio de genes del sistema inmune que podría a algunas personas probablemente permitirles ser más fuertes y más resistentes al coronavirus. Sin embargo, la presión, la agresividad del coronavirus es mucho menos que la del bacilo de la peste. Entonces probablemente va a ser un poco más difícil que esas mutaciones queden en la población. Además de que hoy en día tenemos muchas medidas de tratamientos que nos permiten precisamente utilizar otras herramientas que no existían en el pasado. ¿La peste afecta por igual a personas sanas, jóvenes, mayores? Porque con el coronavirus vemos que, bueno, las personas más frágiles son las personas mayores, las personas enfermas. La bacteria de la peste afecta por igual a todo el mundo. Por igual, realmente hoy en día no se han detectado diferencias ni de sexo ni de edad. Es una bacteria sumamente agresiva y tiene la capacidad de causar una enfermedad muy grave en cualquier persona. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Pizarro Cerda, por haber venido hasta nuestros estudios y por aclararnos todo tipo de dudas que teníamos sobre la peste, y le deseamos muchísima suerte con sus investigaciones. Muchísimas gracias, Aida. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.